ir a la pista de hielo del centro comercial que quiero estrenar mi nuevo conjunto. Vale, nos vemos allí. Pues me vais a tener que enseñar a patinar, porque no tengo ni idea. Bueno, JP, yo te enseño, que siempre voy con mi familia a esquiar a Vaqueira. ¡Está descongelada! ¿Pero por qué? Si estamos en invierno. Pues esto será del cambio climático que nos enseñan en la escuela. Nada, vamos a la playa. ¿Habéis visto cómo está la playa? ¿Y si no podemos bañarnos? No me pienso bañar con tanta basura. Vámonos. Pero, ¿por qué está la playa así? La maestra nos contó que la gente la tira al váter y acaba llegando al mar. Y que como la gente no recicla y usamos mucho plástico, el viento lo arrastra hasta las costas. Los animales lo confunden con comida y se intoxican o se quedan atrapados en los plásticos y mueren. Pues recojámosla. Vale. No pienso tocarla. ¿Qué decir? No pienso tocarla. Pero amiga Gala, eso ayudará al osito bebé que vimos en el documental del cole. Me da igual. Hay más ositos bebés en el mundo. Pero al final se morirán todos los ositos polares del mundo, ya que se descongelarán los polos, al igual que se descongeló la pista. A recoger. 1, 2, 1, 2. Pero es demasiada basura. No podemos recogerla todos nosotros. Qué pena que no podamos, ¿no? Oye, influencer, no te vas a escaquear. ¿Influencer? Tengo una idea. ¿Y si colgamos las fotos de la basura en tu Instagram, Gala? Sí, hombre, eso me interesa a mis seguidores. Ay, sí, por favor, Gala, tienes un montón de seguidores, úsalos para algo. Venga, Gala, porfa. Sí, deja de ser tan superficial por un momento. Venga, por el planeta. ¿Por el planeta? Bueno, esto lo hago por seguir yendo a las calas de Mallorca con mi familia en verano. Y listo, ya la he subido a mi Insta. ¿Sí? ¿Qué dicen los comentarios? Dicen... el cambio climático no existe, recógela tú, el cambio climático es un cuento. Otros dicen que el cambio climático siempre ha existido, que el cambio climático es un cuento del gobierno. Uy, este mejor no lo leo, dice cosas más 18. No lo entiendo, ¿cómo no se dan cuenta del problema? Estoy perdiendo seguidores, de 20.000 a 10.000. Habéis arruinado mi vida, me voy. Chicos, ¿podemos hablar un momento? No. Gala, siento lo que pasó con tus seguidores en Instagram, pero tenemos que hacer algo. Ah, sí, y ahora que brilla mi vida. Creo que he encontrado la solución. ¿La solución a qué? Sí, venga, dime tus tonterías y vemos en casa. Oye, Gala, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué te metes con ella? ¡Hagamos una manifestación! Es una pésima idea. Ana, pues a mí me parece una muy buena idea. Bueno, si lo colgamos en las redes, hacemos una página web, nos promocionamos, hacemos directos y hacemos lives, puede funcionar. Sí, para romper los seguidores. Basta ya, Gala, no seas consentida. El planeta es más importante que tus seguidores. Yo me apunto. Yo también. Tenemos que hacer muchas cosas. Hablar con los profes, pedir permisos, pegar carteles, convencer a la gente. ¡Vamos allá!
chicos! Hola. ¡Enhorabuena! La manifestación ha sido un éxito. Ahora hay que seguir con esta lucha para frenar el cambio climático. A ver, no, eso no es tan fácil. Entonces, después de tanto esfuerzo, no hemos conseguido nada. Revertir el cambio climático es un proceso a largo plazo, pero bueno, lo importante es empezar a concienciar a la gente. Sí, porque si no hacemos nada, seguro que va a seguir empeorando. Esto solo es el principio. ¿El principio de qué? Ahora hay que seguir con esta lucha para frenar el cambio climático. Pero solo somos niños. Sí, solo sois niños, pero habéis conseguido una cosa muy importante. El alcalde ha llamado al colegio porque se ha enterado de vuestra manifestación. Está muy concienciado con el cambio climático y quiere crear un grupo de acción vecinal para ir en contra del cambio climático. Y cuenta con vosotros. La pelota. ¡Tenéis el apoyo del ayuntamiento! Es cierto, hemos aportado nuestro grano de arena. Las pequeñas acciones de nuestro día a día pueden lograr grandes resultados a largo plazo. Exacto, y a partir de ahora, con ayuda del ayuntamiento, pues será mucho más fácil llevar a las acciones a favor del cambio climático. ¿Sí? ¡Qué bien! Por cierto, Gala, ahora que has recuperado tus seguidores, deberías plantearte en usar tu influencia en las redes sociales para hacer cosas buenas. Sí, lo he meditado. ¿Ah, sí? Sí, y veréis, he visto en Insta que si no arreglamos el cambio climático, el agua subirá y desaparecerán las Islas Maldivas. Y yo quiero ir a nadar con delfines.